Jesús, el ascenso del cristianismo, el Mesías. Pero ¿qué hizo Jesús para merecer semejante destino? Lo que sé es que aunque a menudo se cree que los romanos eran intolerantes con muchas religiones, la verdad es que era al contrario. Los romanos creían en gran variedad de dioses, lo que ahora llamamos paganismo, una palabra inventada después por los cristianos como término peyorativo. Pero en aquella época los romanos aceptaban casi todas las religiones. Siempre y cuando, y esta era la clave, siempre y cuando no perturbasen el orden ni cuestionasen la autoridad romana. Así que supongo que es importante saber cómo se comportaban Jesús y sus seguidores. Para encontrar respuestas, he buscado a alguien más versado en la historia del Nuevo Testamento en la Universidad de Edimburgo, la profesora Helen Bond. Creo que lo que más molestó y preocupó a los sumos sacerdotes de lo que hacía Jesús fue que entró en el templo de Jerusalén en Pascua y realizó una especie de protesta. Volcó las mesas de los cambistas de dinero y predicó contra la gente que vendía animales para sacrificios. Conozco bien el gran templo de Jerusalén, pero no me había dado cuenta de que los judíos lo consideraban la verdadera casa del propio Dios. Y que en el siglo I el Festival de Pascua era una de las épocas más ajetreadas, cuando miles de peregrinos judíos acudían a la ciudad para visitarla. El hecho es que acudió allí en Pascua con sus seguidores e hizo algo. Creo que aunque fuese una actividad a pequeña escala, a los sumos sacerdotes debió preocuparles que volviera e hiciera algo más, algo que trastornase la celebración. Y creo que les pareció que lo mejor era hacer desaparecer a Jesús. Y ahora volvemos a mi territorio, porque fue cuando intervinieron los romanos. Por desgracia para Jesús, el momento no fue el mejor. En la época en que creció, la zona que rodeaba el lugar donde había nacido no era nada estable. ¿Y por qué importa eso? Bueno, el Imperio Romano era un lugar muy grande. Aquí tenemos un mapa, y podemos dibujar en él. Esto es Roma. Esto es más o menos el Imperio Romano. Y esto es la provincia de Judea. Aquí fue donde se crió Jesús. Era una frontera del Imperio Romano, y al otro lado estaba el Imperio Parto, hacia Oriente, por aquí. Si mantenían el control aquí, los romanos tenían acceso libre al mar Mediterráneo oriental y podían mantener a los partos alejados y mantener el Imperio Romano intacto. Lo que los romanos habían hecho hasta entonces era usar un hombre fuerte, un rey local aliado, Herodes el Grande, para mantener esa zona. Y había hecho un gran trabajo durante 33 años. Pero entonces murió, y hubo un vacío de poder. Los romanos se vieron forzados a intervenir e implantar un gobierno dictatorial directo. Y en el año 6 ya lo habían logrado, pero por el camino tuvieron que aplastar varias rebeliones y crucificar a unas 2000 personas. Así que no extraña que los romanos fueran especialmente sensibles con todo lo que pasaba en este confín remoto del imperio. A eso se sumó el hecho de que las autoridades del templo estaban muy enfadadas con algunas de las actividades de Jesús. Y ya se puede empezar a comprender por qué Jesús tenía que desaparecer. Y el hombre que hacía cumplir la ley era el gobernador romano Poncio Pilato. El principal objetivo de Pilato en Jerusalén era mantener la paz. No creo que costase mucho convencer a Pilato de que lo mejor que se podía hacer con Jesús era librarse de él antes de que tuviera ocasión de causar problemas serios. Creo que no se pensó dos veces crucificar a Jesús. Y por eso crucificaron a Jesús, tal vez menos por la religión que por la política y el poder. Jesús fue condenado por sedición, básicamente traición al Estado romano, un delito castigado con la muerte. Como no era romano, tenía garantizada la crucifixión.